¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí es un placer enorme poderles dar la bienvenida a esta nueva reunión familiar, hoy dirigida por los jóvenes, en el cual vamos a poder compartir música, testimonios y una reflexión final que alimentará nuestro corazón. Además, vamos a compartir durante toda la reunión eh, la vida de nuestro fundador, de la vida de William Booth. Así que no toques el botón de pausa, no adelantes el video porque quizás te estarías perdiendo de algo. Y ahora quisiera orar con vos y entregarle esta reunión al Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos sentir de tu presencia en este día. Gracias, Señor, porque podemos compartir de tu amor, podemos compartir, Señor, de tu sabiduría, Señor. Gracias, oh Dios, por todas las cosas que nos estás entregando. Te entregamos, oh Dios, esta reunión. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se pueda manifestar y se pueda glorificar en vidas, Señor, que pueda transformar vidas. Gracias, oh Dios, por todo. Gracias por tu amor. En tu nombre santo oramos. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh
William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación. Nació en Nottingham, Inglaterra, el 10 de abril de 1829. De origen judío, Booth pertenecía a la clase obrera y tuvo una juventud bastante desdichada. En esta etapa de su vida como aprendiz de un prestamista, conoció la miseria que se escondía en las ciudades. El joven Booth tenía 3 cosas firmes en su mente. La primera era la determinación de progresar el mundo. La segunda, el anhelo por trabajar en un cambio político. Y la tercera, el estar bien con Dios. Este último deseo se fortaleció cuando empezó a asistir a las reuniones metodistas. Resultó muy influenciado por su cercanía con la pobreza, sintiéndose cargado no solo de la pobreza material, sino también de la espiritual. Sentía más el llamamiento de la calle, dándose cuenta de que la pobreza espiritual era la causa verdadera de la miseria. En este tiempo en Inglaterra, especialmente en Londres, había poco interés de las iglesias por las almas de los hombres. No había sistema nacional de educación, cosas de reforma, legislación sobre el trabajo, ni provisión para la pobreza. Solo existían las casas de las ciudades y las de caridad. Los invito a abrir sus Biblias en Juan 3, del 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Naturaleza del ministerio de William Booth. Comenzó a predicar cuando tenía 17 años.
por influencia de un evangelista americano en los barrios de Nottingham. Para ese tiempo, un ministro metodista le ofreció apoyo financiero por 3 meses para incentivarlo a que se dedicara por completo al púlpito y abandonara la casa de empeño. William Booth simplificó su predicación en que la raza humana está en rebelión contra Dios. Jesucristo vino para vencer esa rebelión y el cristianismo está en contra del diablo y sus obras. William Booth también creía que dicha revuelta contra Dios era la causa de la pobreza, la miseria, la degradación y el pecado. El motivo de su predicación nunca fue instruir a los hombres a la verdad, era moverlos a una decisión instantánea. Cuando la conferencia metodista decidió retirarle de la obra de evangelización y asignarlo a un circuito, abandonó esa iglesia y se trasladó a Londres, donde se recibió como predicador, tras comprender que Dios lo llamaba a convertirse en un predicador itinerante. Así que dejó su denominación y se declaró independiente. Seguidamente contrajo matrimonio con Catherine Mumford, quien, con su apoyo como evangelista y trabajo arduo por las personas marginadas, fue una importante influencia para la inclusión total de la mujer en la vida de la iglesia, abogando por que éstas tuvieran el mismo derecho a predicar en el púlpito que tenían los hombres. Soy feliz, soy soldado en la vida de Cristo. Aleluya, soy feliz, en la vida del Señor. Esta canción que canté es la número 427 en nuestro cancionero y fue escrita por William James Person. Fue publicada el 13 de julio de 1882 con el título Gozo en el Ejército. Esta es mi canción preferida de nuestro cancionero y su letra me traslada al ejército de salvación de William Booth, un ejército que era sangre y fuego. Cuando tenía 6 años, mis padres, que eran oficiales, pastores del ejército, tomaron a cargo una iglesia que se estaba por cerrar por no tener ya miembros. Era el Cuerpo de Concordia en la provincia de Entre Ríos. Allí mi mamá me mandó a aprender un instrumento, acordeón, a piano. Yo tendría entre 7 y 8 años de edad. Y la cosa, fui, pero no era porque me gustaba, sino porque en el cuerpo, en esta iglesia, no había músicos y las canciones se acompañaban con una pandereta en casos de que tuvieran un ritmo alegre, como pueden ver ahí en la foto, me ven ahí con una pandereta, ¿sí? Y las más lentas se cantaban a capela. Es así que rápidamente tuve que aprenderme las canciones del cancionero de oído para que en las reuniones hubiera un acompañamiento instrumental, cuando la congregación cantara las canciones y los coros. En el ejército no podría haber reunión sin música. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas que caracterizó al Ejército de Salvación, una de ellas fue la música. William Booth fue el ideólogo e impulsor de este ministerio. Él era músico e hizo que todos sus hijos aprendieran música y algún instrumento. Y era alguien que entendía lo que era alabar y adorar a Dios bíblicamente. Tal es así que, de acuerdo a cartas escritas por su esposa Catalina Mumford Booth, le recomendaba a ella que, por su salud, después de venir de las reuniones o campañas, no se quedara levantado hasta las 12 de la noche cantando, cosa que habitualmente él hacía. Eso era porque Booth entendía que la música era un don de Dios y que tenía que ser usada para su reino y la salvación de las almas. Aunque parecía muy avanzado en incorporar nuevas formas musicales, al principio no estaba de acuerdo con tener coros, que luego llamaríamos las brigadas de canto, pero que con el tiempo se dio cuenta que estas eran útiles para el ministerio. Asimismo,
había un instrumento, el que se llamaba armonio. No sé cuántos habrán conocido un armonio. Es similar a un órgano pequeñito, pero que insuflaba aire por medio de 2 pedales. O sea, el que tocaba el armonio tenía que pedalear para darle aire al instrumento y ahí salía el sonido. Y William Booth no quería que usaran ese instrumento, porque para él tenía una relación con las canciones de la Iglesia Católica. Pero resulta que con el tiempo ese instrumento se fue incorporando en las reuniones de los distintos cuerpos, ya que era útil y necesario para acompañar a la congregación en las alabanzas. Resulta que un día, en una reunión especial, un oficial directivo de ese cuerpo, en el cual justo ese día había venido el general William Booth, este oficial cantó una canción como su testimonio personal. Y al terminar, William Booth le dijo: esa fue una buena canción. ¿Qué melodía era esa? Y el oficial dudó un poquito, ¿no? Y le dijo: oh, general, es una tonada horrible. ¿No sabe cuál es? Es una canción secular que se llama Charlie Champagne, es mi nombre. Y lo dijo con cierto temor, pensando que el general lo desaprobaría, ¿no?, esta melodía. Y William Booth se quedó pensativo y dijo: esto me lo confirma. Y lo miró al hijo, a Branwell Booth, ¿sí?, ahí, y le dijo: ¿por qué Satanás ha de tener todas las mejores melodías? Y de allí se comenzó a utilizar melodías que a la gente le fueran conocidas, santificándolas con letra que adoraran a Dios y llevaran las almas a Cristo. Un periodista de la época escribió lo siguiente: una forma de desarmar al Ejército de Salvación sería quitarle su música. Sin sus canciones, el ejército quedaría paralizado. No podemos dejar de lado las bandas de bronce, las brigadas de pandereta, que son una marca registrada del ejército. Por su lado, Catalina Booth, refiriéndose a las críticas de las reuniones, dijo lo siguiente: algunas personas afirman que debemos tener cultos calmados, mesurados y decorosos. Yo pregunto, ¿con qué autoridad dicen esto? Y por otro lado, William Booth dijo: los salvacionistas detestan el formalismo frío y aman la religión ardiente y vigorosa. Y encargó algo a los soldados en el War Cry, o lo que sería el salvacionista nuestro en estos días. Y dijo lo siguiente: la música tiene un efecto divino sobre las almas que son dirigidas e influenciadas por el Espíritu. La música es al alma lo que el viento es la nave, que sopla y lo impulsa hacia adelante en la dirección por la cual es conducida. ¿No se permite cantar esta melodía o aquella? Por supuesto. ¿Música secular, dice usted? Bueno, si lo fuera, yo se lo robaría a él, porque él no tiene derecho ni a una sola nota de toda la gama musical. Él es un ladrón. Cada nota, cada acorde, cada armonía es divina. Nos pertenece a nosotros. Así que ahora y por siempre consagren sus voces y sus instrumentos a Dios. Saquen sus arpas y sus órganos, sus flautas, sus violines, pianos y redoblantes y cualquier otra cosa que pueda hacer una melodía. Ofrézcanlo a Dios y úsenlo para traer alegría delante del Señor a todos los corazones que les rodean. Han pasado los años y la música rodeó parte de mi vida, parte de mi familia, y ella me llevó a poner énfasis en la teología de la música y la adoración y ver cuánto Dios ama la música, pero más cuánto nos ama a nosotros. Y recordando la canción que empecé a hablar, Soy feliz, ella nos habla de cantarle siempre a Dios, que con la música debemos darle siempre loor, alabanzas, que debemos cantar cantos de felicidad, pero nada de esto serviría sin recordar que no vale nada la música sin el poder de Dios. Por eso te invito a cantar esta estrofa conmigo y alabar al Señor, ¿sí?, porque es lo mejor que podemos hacer.
Soy feliz, soy soldado en las filas de Cristo, aleluya, soy feliz en las filas del Señor. Hay poder en la sangre de Jesús, el poder celestial nos hará siempre triunfar. Solo el fuego sí nos dará poder, solo el fuego sí nos hará vencer. Este fuego hemos de obtener y así con él triunfar. Soy feliz, soy soldado en las filas de Cristo, aleluya, soy feliz en las filas del Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nacimiento del Ejército de Salvación. Los eventos que le llevaron a liberarse del yugo de la Iglesia y convertirse en predicador itinerante serían la cuna de la que, por un proceso natural, surgiría el Ejército de Salvación. William Booth había estado en Londres más de 20 años antes de que la misión cristiana tomara el nombre de Ejército de Salvación y adoptara sustancialmente la organización militar, asumiendo el general Booth el título y autoridad de comandante en jefe.
El grito de guerra de Booth era: vayan por las almas, por las peores, y así lo hacían los soldados del Ejército de Salvación. Ciudades y pueblos enteros fueron sacudidos, los peores pecadores estaban siendo salvos, las cantinas y los prostíbulos estaban siendo cerrados. Sus convertidos eran los maridos infieles y golpeadores de esposas, los borrachos, los ladrones y los estafadores, los criminales endurecidos y las prostitutas. El movimiento promovió el uso de música ruidosa, marchas y mensajes de fuego. Los soldados de Cristo salían a las calles marchando y cantando, con banderas y estandartes levantados. La idea de un ejército luchando contra el pecado cautivó a muchos, pero también atrajo gran oposición. Las iglesias establecidas condenaban a Booth por sus maneras poco ortodoxas de predicar el Evangelio. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Juicio de los muertos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, y la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al fuego, al lago de fuego. Hasta el final de su vida, el general Booth creyó que la salvación de la sociedad dependía de la salvación de los individuos que la componen, que los hombres nunca estarían en correcta relación los unos con los otros, a menos que primero se reconciliaran con Dios. A medida que envejecía, su credo se hizo cada vez más simple. Debes adorar a Dios, consagrarte a su servicio y hacer lo que puedas para el beneficio de quienes están cerca de ti. Debes ser bueno, sincero, honesto y bondadoso, haciendo todo lo que puedas para el beneficio de tu familia y tus amigos. Debes perseverar en ello y tendrás una muerte pacífica y una inmortalidad bienaventurada. William Booth fallece en Londres el 20 de agosto de 1912, dejando como su mayor legado al Ejército de Salvación, ministerio internacional que se ha extendido en casi todas partes del mundo llevando su mensaje. Amados hermanos, en esta hora vamos a orar por la palabra para que Dios sea usando la vida de la Mayor Acoste. Así que quiero que me acompañen en una oración. Amado Señor, te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Te damos gracias por el cuidado que has tenido para con nuestras vidas. En esta hora, Padre amado, queremos pedirte que seas hablando una vez más a nuestras vidas a través, Señor Jesús, de la Mayor Acoste, que seas tú usando su vida, Señor, que seas tú llenándola de tu espíritu, de tu gracia, Señor, que cada palabra que salga de su boca sea conforme a tu corazón, Señor. Padre Santo, desde ya bendecimos tu palabra y la vida de la Mayora, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, por todo lo que vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Por ser el mes del fundador del Ejército de Salvación, toda esta reunión se trató acerca de él. Bien, y vamos nosotros a ver
que a través de su vida el amor de Dios realmente estuvo presente y lo que tenía que hacer en favor de los necesitados. Realmente vemos que tenía una misión la cual quería compartir, porque era una misión participativa y era para compartir con los de la época de él y en esta actualidad, con nosotros, porque esta visión tiene vigencia total para que podamos aplicarlo. Y el pasaje leído de Juan, capítulo 3, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, fue reflejado en la vida de William Booth. Y esta visión tiene ese objetivo. Primero, reconocer a Dios y el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, para que creamos y evitemos la condenación que nos llegará por no creer y no aceptar la salvación. Él nos ofrece esa salvación, es gratuita y desea que seamos verdaderos cristianos y andemos a la luz de ese Cristo. Bueno, paso ahora a la visión de William Booth que deseo compartir. Se nos relata que un día en Inglaterra, hace más de 100 años, mientras viajaba William Booth en un tren, tuvo una visión. El poderoso evangelista que fundó y construyó el Ejército de Salvación nos dijo que fue conducido a una serie de pensamientos sobre la condición de las multitudes y su alrededor, quienes vivían descuidadamente en una rebelión muy abierta y descarada contra Dios, sin pensar en su bienestar eterno. Mientras miraba por la ventana parecía ver toda la gente, millones de personas a su alrededor, entregados a la bebida, al placer, a los bailes, a la música, sus negocios, sus ansiedades, su política, sus problemas. Ignorantes deliberadamente, ignorantes en muchos casos, y en otros casos, sabiendo todo acerca de la verdad y sin importarles en absoluto lo que pasaba a su alrededor. Pero todos ellos, toda la masa, arrastrándose y subiendo en sus blasfemias y diabluras al trono de Dios. Mientras su mente estaba así ocupada, tuvo una visión. Vio un océano oscuro y tormentoso. Sobre él las nubes negras se cernían pesadamente. A través de ellos se podía ver algo, pero de vez en cuando resplandecían vívidos relámpagos y retumbaban fuertes truenos. Mientras los vientos gemían y las olas se elevaban y espumeaban y rompían solo para levantarse y hacer espuma y elevarse y romperse nuevamente, en este océano creyó ver miradas de pobres seres humanos sumergiéndose y flotando, gritando y clamando, maldiciendo, luchando y ahogándose. Y mientras maldecían y gritaban, se levantaban y volvían a gritar. Y luego algunos se hundieron para no volver a levantarse. Vio fuera de este océano oscuro y furioso una roca poderosa que con su cumbre se elevaba muy por encima de las nubes negras que se cernían sobre el mar tempestuoso. Alrededor de la base de esta gran roca vio una vasta plataforma. En esta plataforma vio con deleite a varios desdichados que luchaban y podían salir de ese océano enfurecido. Y vio que algunos de los que ya estaban a salvo en la plataforma estaban ayudando a las pobres criaturas que aún estaban en las aguas furiosas para llegar al lugar seguro en la roca.
Al mirar más de cerca, encontró a varios de los que habían sido rescatados, trabajando laboriosamente con escaleras, cuerdas, botes y otros medios más efectivos para sacar del mar a los luchadores. Aquí y allá hubo algunos que realmente se lanzaron al agua, sin importar las consecuencias. Era la pasión lo que los hacía rescatar a los moribundos. Difícilmente podía saber qué quizás le alegraba más, si ver a los pobres que se ahogaban y que podían treparse por las rocas tratando de alcanzar un lugar seguro, o la devoción y el sacrificio de aquellos que se entregaban de lleno en un esfuerzo por liberarlos. Mientras miraba, William Booth vio que los ocupantes de esa plataforma eran como una empresa bastante mixta, es decir, estaban divididos en diferentes conjuntos o clases y se ocupaban asimismo de diferentes placeres y ocupaciones, pero solo unos pocos de ellos parecían dedicarse a rescatar a la gente del mar. El hecho que lo desconcertó fue que, aunque ellos habían sido rescatados de ese océano, sin embargo, parecían haberlo olvidado por completo. De todos modos, parecía que el recuerdo de la oscuridad y el peligro ya no les preocupaba en absoluto. Y lo que le pareció igualmente extraño y desconcertante fue que estas personas ni siquiera parecían tener ninguna preocupación, es decir, no les importaban los pobres que perecían y que estaban a su lado luchando y ahogándose ante sus propios ojos, muchos de los cuales eran sus propios familiares, esposos, esposas, hermanos, hermanas, madres e incluso sus propios hijos. Ahora bien, esta asombrosa despreocupación no puede haber sido el resultado de la ignorancia o la falta de conocimiento, porque vivían allí a la vista de todo e incluso hablaban de ellos muchas veces. Muchos incluso iban con regularidad a escuchar conferencias y sermones dentro de las iglesias en los que se describía el estado terrible de estas pobres criaturas que se estaban ahogando. Siempre la visión mostraba que los ocupantes de esa plataforma se dedicaban a diferentes actividades y pasatiempos. Algunos de ellos estaban absorbidos día y noche en el comercio y los negocios con el fin de obtener ganancias, de guardar sus ahorros, almacenarlos en bancos. Muchos dedicaban su tiempo a divertirse con el cultivo de las flores en el costado de la roca, otros a pintar con la tela, a tocar música, a vestirse de diferentes estilos y caminar para ser admirados. Algunos se ocuparon principalmente de comer y beber, y otros se dedicaron a discutir sobre las pobres criaturas ahogadas que ya habían sido rescatadas. Pero lo que le pareció más asombroso fue que aquellos que estaban en la plataforma, a quienes habían escuchado su voz y habían sentido que debían obedecerlos, al menos dijeron que lo hacían. Aquellos que se confesaban amarlo mucho y que estaban en completa unión con Jesús en la tarea que habían emprendido, quienes dijeron que lo adoraban y estaban tan ocupados con sus oficios y profesiones que no pudieron escuchar la voz. Estaban tan ocupados en sus ahorros, sus placeres, sus familias, sus círculos, sus religiones, sus discusiones al respecto y su preparación para irse al continente, que no escucharon el grito y el lamento que les llegó de este maravilloso ser que se había hundido en el mar. De todos modos, sí lo escucharon, no le hicieron caso, no les importaba
Y así la multitud seguía luchando, clamando y ahogándose en la oscuridad. Luego vio algo que le pareció incluso más extraño que cualquier cosa que hubiera sucedido antes en esta extraña visión. Vio que alguna de esas personas en la plataforma, a la que este ser maravilloso había llamado, queriendo que vinieran y los ayudaran en su difícil tarea de salvar a estas criaturas que estaban pereciendo, siempre estaban orando y clamando que Él viniera a ellos. Y algunos querían que Él viniera y se quedara con ellos y dedicara su tiempo, sus fuerzas a hacerlos más felices. Otros querían que Él viniera y les quitara varias dudas y recelos que tenían con respecto a la verdad de algunas de las cartas que estaban escritas en la Biblia. Otros querían que Él viniera y los hiciera sentir más seguros en la roca, tan seguros que sentían que nunca más se deslizarían al océano. Muchos otros querían que Él les hiciera sentir bastante seguros de que realmente saldrían de la roca y llegarían al continente algún día, porque de hecho era bien sabido que algunos habían caminado descuidadamente como para perder el equilibrio y habían vuelto a caer en las aguas tormentosas. Así que estas personas solían reunirse y subirse a la roca lo más alto que podían y mirando hacia el continente donde pensaban que estaba el gran ser. Estos gritaban: ven a nosotros, Señor, y ayúdanos. Realmente Jesús estaba todo el tiempo trabajando, abatido en cierta medida por su espíritu, entre los pobres, las criaturas que luchaban y se ahogaban en la airada profundidad, con sus brazos alrededor de ellos, tratando de sacarlos y mirando hacia arriba. Oh, con tanto anhelo que lo estaba haciendo, pero todo era en vano. A los que estaban en la roca, gritándoles con su voz ronca de decir: vengan a mí, vengan a mí. Y luego, William Booth entendió toda la visión. Entendió que estaba bastante claro para él toda esta visión. El mar era el océano de la vida, el mar de la existencia humana real y actual. Ese relámpago fue el resplandor de una verdad penetrante que venía directamente del trono de Dios. Ese trueno fue el eco distante de la ira de Dios. Aquellas multitudes de personas que gritaban, luchaban y agonizaban en el mar tempestuoso eran los miles y miles de pobres, rameras, borrachos, fabricantes de vicios, ladrones, mentirosos, blasfemos y gente impía de todo linaje, lengua y nación. Que el mar negro era ese, y que de la multitud rica y pobre, ignorantes y educada que había allí, todos eran tan diferentes en sus circunstancias y condiciones externas, pero todos iguales en una cosa: todos eran pecadores, pecadores ante Dios, todos sostenidos y aferrados a alguna iniquidad, fascinados por algún ídolo, esclavos de una lujuria diabólica y gobernada por el malvado demonio del abismo sin fondo. Todos iguales en una cosa. No, todos son iguales en dos cosas. No son iguales en su maldad, sino, a menos que sean rescatados, iguales en su hundimiento, todos con un mismo e igual terrible destino. Esa gran roca protectora representaba el Calvario, el lugar donde Jesús había muerto por ellos,
y las personas que estaban en él eran las que habían sido rescatadas. La forma en que usaban sus energías, sus dones y tiempo representaba las ocupaciones y diversiones de ellos, que profesaban ser salvos del pecado y del infierno, seguidores del Señor Jesucristo. El puñado de feroces y decididos que estaban arriesgando sus propias vidas para salvar a los que perecían eran los verdaderos soldados de la cruz de Jesús. Ese ser poderoso que los estaba llamando desde el medio de las aguas airadas era el Hijo de Dios, el mismo, ayer, hoy y será por los siglos, que todavía está luchando e intercediendo para salvar a las multitudes de esta terrible flagelo que los rodea, de esa terrible condenación que realmente Satanás quiere atar como lazo a sus vidas, cuya voz no se puede escuchar por encima de la música muchas veces, la voz de Dios, que la maquinaria de este mundo nos envuelve en un ruido muy intenso, llamando a los rescatados a venir a ayudarlos para salvar al mundo. Hermanos míos en Cristo, ustedes han sido rescatados de las aguas, están sobre la roca. Jesús está en el mar oscuro llamándolos para que vayan a Él y lo ayuden. ¿Vas a ir? Es la pregunta de esta mañana. Busquen ustedes mismos. En el mar agitado de la vida, lleno de multitudes que perecen, el cual llega hasta el mismo lugar en el que estás parado. Dejando la visión un poquito de lado, ahora vengo a hablar del hecho, un hecho que es tan real como la misma Biblia, tan real como el mismo Cristo, que colgó de la cruz, tan real como será el día del juicio, y tan real como es el cielo y es el infierno que lo seguirá. Mira, no te dejes engañar por las apariencias. Los hombres y las cosas no son los que están todo el tiempo a nuestro lado. Todas ellas perecen. Todos los que no están en la roca están en el mar. Míralos desde el punto de vista del gran trono blanco. Y qué vistas que tienes, ¿eh? Jesucristo, el Hijo de Dios, está a través de su Espíritu en medio de esta multitud moribunda, luchando por salvarlos. Y Él te está pidiendo que te arrojes al mar, que vayas inmediatamente a su lado y los ayudes en esta santa lucha. ¿Saltarás al mar de la vida para salvar a otros? Mi hermano, que realmente puedas tener la disposición absoluta para estar a disposición de aquel quien es nuestro único y suficiente Salvador. Quiero contarte que había una joven cristiana que se le acercó una vez y le dijo a William Booth que durante un tiempo ella había ayudado, había dado dinero, estaba orando, pero que ahora ella quería darle su vida e ir directamente a la pelea. En otras palabras, quiso decir: quiero acudir en ayuda del Señor Jesús para poder salvar a aquellos que se están ahogando en el mar de la vida. Se hace referencia a que un hombre que estaba en la orilla, al ver a otro luchando en el mar, se quitó las prendas exteriores de su cuerpo porque le dificultaban nadar y entonces salta al rescate del otro ser humano. Así lo puedes hacer tú. Todavía estás en la orilla quizás, pensando, cantando, orando por las pobres almas que perecen, pero deja de lado tu vergüenza, deja de lado tu orgullo, deja de lado tus preocupaciones por las opiniones
de aquellos del qué dirán y realmente usa tu tiempo y corre al rescate de la multitud de hombres y mujeres moribundos en este mundo que necesitan de la salvación que solo Dios le puede dar, pero necesitan de tu voz, necesitan de tus manos, necesitan de tus pies, para que realmente te puedas acercar a ellos. Indiscutiblemente es así, sin duda, un salto para ti. Bajar a las multitudes que merecen es tu deber, que merecen que les hables, que merecen que les lleves el Evangelio. Tu felicidad de ahora en adelante consistirá en compartir su miseria. Tu facilidad para compartir su dolor, tu corona para ayudarlos a llevar su cruz y tu cielo para ir a la misma boca del infierno para rescatarlos. Hermano, yo te invito a que leas o revivas en tu casa lo que ya se leyó en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Yo te voy a recordar el versículo 15 que dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Procura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y la vida eterna nos espera. Nos toca a nosotros elegir. Yo te dejo con esta pregunta. ¿Y ahora qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a elegir? Creo que cada uno de nosotros deberíamos elegir la vida eterna.